Ya eres miembro de la Orden Sagrada de los Magios, que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Disfruta este capítulo. Bienvenidos magios a nuestro capítulo número 10 de la temporada inaugural. Como cada jueves estamos grabando el capítulo correspondiente semanal y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante del cual pues vamos a estar hablando largo y tendido. Conmigo me acompaña mi gran amigo Dani. Hola magios, saludos. Recordándoles aquí nuestras redes sociales donde nos pueden estar siguiendo, haciendo comentarios y pueden escuchar nuestros podcasts de semanales. En Facebook estamos como Los Magios, en TikTok los.magios07, en Instagram los_magios_CUU, en Spotify Los Magios Podcast CUU y en YouTube Los Magios Podcast. Síganos, compártanos y Coméntenos, así. Era que sí, coméntenos, estamos ahí, estamos leyéndolos constantemente, estamos viendo los números, estamos viendo que estamos creciendo. Les agradecemos por sus likes, por su interés dentro de los temas que también a nosotros nos interesan. Y siempre lo repito, si hay algún tema que a ustedes les interese que nosotros toquemos en estos podcasts, comenten y con gusto desarrollaremos e investigaremos sobre esos temas. Y pues dicho de paso, pues si está interesante y si está muy controversial lo que vamos a escuchar y lo que vamos a platicar ahorita en este capítulo. Gracias mi Dani, y también me acompaña mi gran hermano Luis. Magios, bienvenidos, como siempre, un placer estar con ustedes en este podcast nuevo. Espero que sea totalmente de su agrado. Creo que en no va a haber sangre ni golpes. Eso espero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con los hermanos Gallagher nunca sé quién nos puede esperar. Nunca se sabe. Bueno, pues antes de entrar de lleno en el tema, sí creo que los tres quisiéramos aclarar algo que es muy importante. Sobre todo por la temática que vamos a estar hablando. Hablamos desde un punto de vista basado en teorías de conspiración, basado en investigación que se hace respecto a lo que se genera en torno a este tema, porque pues es un tema que toca cuestiones religiosas y como bien sabemos, hablar de religión muchas veces es un parteaguas que no queremos pues meternos de lleno en tal, no vamos a tocar creencias religiosas de nadie. No vamos a meternos en temas tabú, pero sí vamos a meternos de lleno en investigación que hicimos y en toda la controversia que se genera desde nuestro punto de vista muy particular. Estamos hablando de las predicciones del fin del mundo y en general pues de las que se han hecho más famosas a lo largo de nuestra historia. Y creo que cuando hablamos de predicciones y visiones, al menos a mí lo que se me viene primero a la mente es Nostradamus. Nostradamus, así es. Entonces, pues Nostradamus, yo lo conocí, yo supe de él cuando fue el cambio de milenio en el 2000. Que mucha gente estaba como que ya muy alterada de que ya se va a acabar el mundo. Nostradamus dijo que iba a llegar a 1000, pero no iba a pasar de 2000. Ajá. Una cosa así, no me acuerdo bien. Pero pues para darnos un poquito más de datos, pues aquí están mis dos grandes amigos y hermanos. ¿Quién quiere empezar a hablarnos de este famoso Michael de Notre Dame? Ese del 2000 era el año del apagón, ¿no? Ajá, sí, era cuando decían que entrando el año iba a haber un apagón muy grande y que iban a salir, pues creo Dani nos puede explicar un poquito más porque estaba muy basado en este apocalipsis que decía que con el apagón iban a surgir no sé qué, si demonios o almas o algo y la gente estaba muy asustada. Dicho sea de paso, yo sí me acuerdo que en la última noche de 1999 apagón. Sí hubo un apagón. Bueno, al menos aquí en Chihuahua, aquí capital. En Chihuahua sí hubo un apagón. Sí hubo un apagón. Sí. Ustedes se acuerdan que ya llovió, pero yo no me acuerdo. Y tú estás más chavo, ¿eh? Sí, yo estaba muy chavo. Está peor eso, ¿no?
Estaba muy chavo, no como ustedes. Nada, no se crean. La verdad no recuerdo muy bien ese acontecimiento, pero sí, a lo mejor en su colonia sí se fue la luz. En mi En su colonia ¿no? pobre. Nah, pero sí se ha dicho mucho de esa profecía del 2000 que ahí va otra vez el Dani con sus profes. Bien, Dani, bien. Este profe me acuerdo que el que les comentaba del TEC me decía que pues esas profecías no tenían, esa profecía en realidad no tenía un fundamento, porque realmente no íbamos en orden del año 2000, o sea, realmente estábamos en el 1999 porque no hubo año cero. O sea, empezaron a contar 1, 2, 3 y en realidad no hubo el año cero. Ajá. Y aparte no hay una fecha exacta en el que hayan empezado, porque o sea, yo realmente no sé si el antes de Cristo y el después de Cristo es antes de la muerte o antes del nacimiento de Cristo. No sé si ustedes tengan el dato. No. Yo no lo tengo. Entonces son esas preguntas, ese tipo de cosas que digo yo, pues realmente no hay una base sólida para saber en qué año se va a acabar. Es como, no sé, a lo mejor te va a pasar ahorita el gol a ti, Luis, o la pelota para que anotes, pero es como la del 2012 con los mayas. O sea, no hay un criterio para decir, era lo que decía Einstein, no hay un reloj en el espacio que esté tocando tic-tac, tic-tac. O sea, sí. Realmente el tiempo es relativo y nosotros estamos contando a partir de cero. O sea, no hay una medida estándar como tal. Entonces, por eso yo en respecto a eso, o que te den un año en específico en el que sea para quién. Los chinos, para empezar, los chinos o ciertos países orientales tienen un calendario diferente al gregoriano, al nuestro. Entonces, son muchas variantes. Y ellos sí cuentan el cero. Ellos sí cuentan el cero. Sí, es correcto. Entonces, no sé cómo vean ustedes esa situación, pero sí en eso de decir una fecha exacta, pues se me hace un poco controversial, un poco perdido dentro de toda la numerología que tenemos en cuestión de años y tiempos. Sí, es correcto. Sabes que, bueno, pues tocando ya de Nostradamus y su apagón, que quién sabe si fue cierto o una broma de alguien, la CFE. Sí, de la CFE que dijo aquí mero, ¿no? Pues como decimos en los videos, Nostradamus no es el único que se avienta sus predicciones, que se avienta sus alucines o sus trances, no sé cómo lo quieran llamar, cada quien lo llama de alguna manera. No sé si traigas algo de que nos hable de más antes que Nostradamus. Fíjate que, o sea, bíblicamente estamos hablando de, pues, no sé, 600, 700 años antes de Cristo. Y el profeta Isaías relató tal cual la muerte de Jesús. O sea, no dijo Jesús, no dijo el nombre de Jesús, pero sí dijo que iba a venir un cordero y que iba a ser tratado y que su rostro iba a estar totalmente deformado. O sea, detalló todo lo que le pasó a Jesús estando aquí. O sea, detalló totalmente el sacrificio de Jesús. Hubo otros como Miqueas, que también, Oseas, relató que Jesús iba a estar en Egipto cuando era niño. Los salmos mencionan que Jesús iba a hablar a la gente con parábolas y que los suyos, o sea, los de su nación, no lo iban a aceptar. Y fue algo de lo que pasó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. O sea, en la Biblia hay profecías muy antiguas. También las profecías de Daniel, que son un poco más... Yo batallo mucho con ese tipo de cosas porque las profecías de Daniel, unas vienen en el capítulo 7 y estamos hablando de algo de lo que mencionaba Jimmy, que son 4 bestias, menciona 4 bestias, un león con alas de águila, un oso, un leopardo y
el último es una bestia sin nombre, o sea, no le dan una figura animal, ¿verdad? Pero es algo terrible, que se supone que son los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cada uno de las bestias que vio relataba una época en la tierra. El reinado de Babilonia, el reinado de la Media Persia, el reinado de Grecia y por último el reinado que estamos viendo ahorita, que es terrible. Ujú. Pero te digo, o sea, para mí pueden tener muchas interpretaciones porque lo describen con palabras que ellos utilizaban en su tiempo. Es como, una vez oí una profecía, no recuerdo cuál era, de un cañón que iba a quemar la piedra, pero ellos lo describen como ellos lo pueden ver, ¿verdad? No Sí. conocían los cañones, no conocían las bombas atómicas. Claro. Entonces, eso es lo que yo batallo mucho para poder decir, no, sí están hablando de esto, no, sí están hablando de Sí. esto. Porque son muy generales. Te estoy hablando de profecías que vienen antes de Cristo, 600 o 300 años antes de Cristo. Sino que eran cuestiones muy ambiguas. Ajá. O sea, hacían alguna predicción, alguna visión de manera muy general. Y pues aquí, pues ahora sí que de cierta manera pudieran caber varios hechos pues ya ensamblados a lo que se escribía o se decía en estas predicciones. Que si las que yo sí tomo como algún hecho son las de Isaías y esas que les digo de Jesús, que sí lo describen, no describen físicamente, pero lo describen en sus acciones y en su andar como pasó realmente el tiempo en el que él estuvo aquí en la tierra. Uh-huh. Que muchos o el pueblo de Israel quiera a su Mesías como un liberador político o un rey, ¿verdad? Y Jesús no vino como eso, vino como un liberador, pero espiritual. Uh-huh. Y Isaías y todos ellos sí lo describieron como tal. Fíjate que ahorita que estábamos mencionaron lo de, pues que no lo dicen como que muy certero, por así decirlo. Uh-huh. En Grecia tenían el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia. Estaba ubicado en el templo de Apolo. Era uno de los centros proféticos más importantes del mundo antiguo. Las predicciones eran dadas por la pitonisa, una sacerdotisa en trance. Sí. Alguna de las predicciones que se dice que dio, pues es que anticipó la caída del imperio Creso de Lidia. La verdad desconozco cuál sea, pero pues dice que la predijo. Aquí lo que viene interesante es que sus respuestas eran enigmáticas, obligando una interpretación profunda y ambigua. O sea, aquí pues como decía Dani, ¿no? Vienes conmigo, yo te digo que a lo mejor alguna persona con alto poder que tenga capa roja o algo, va a estar en tu contra. Y nada, que había dos y pues el vato se va contra el que es ¿no? Sí. Digo, porque no, digo, ciertamente no eran así las predicciones o lo que decían este tipo de gente, pero a eso más o menos nos estamos refiriendo, que lo dejan un poco más abierto de lo que uno le gustaría o quisiera tener, ¿no? Y que la mayoría de las predicciones que vamos a mencionar y que de las que hablaremos son así, ¿verdad? Sí, la mayoría sí son de ese tipo. Traigo ahí una precisamente de Nostradamus que sí me dejó un poco pensando. Ahorita se las comparto literal como lo dice. Ok. Pues entramos de lleno a lo de Nostradamus, digo, a menos de que traigan algún otro dato antes de lo que sucedió con ¿cómo les dije que se llamaba Nostradamus? Ahorita lo dijiste hasta en francés. Sí, era Michael, de Nuestra Señora. Michael, algo así, ¿no? Michael de Nuestra Señora de París. Pues mira, yo traigo aquí un dato de los mayas. Mucha gente sí decía que ellos hacían sus predicciones y cosas así, pero pues digo, creo que esto nació con lo que empezamos, que era del 21 de diciembre del 2012. Los mayas eran pues una cultura mesoamericana muy enigmática,
eran conocidos por su avanzado conocimiento astronómico y sus calendarios, ¿no? Yo me imagino que por ahí fue el rollo de quererlos poner a que decían cosas del futuro, ¿no? Ok. Me imagino. Como ya les había comentado, pues fue el 21 de diciembre de 2012 que lo interpretamos o se interpretó erróneamente como el fin del mundo. Era simplemente el fin de un ciclo. Ellos eran más de eras y de cambios de conciencia más que de destrucción. Y profetizaban cataclismos naturales como parte de la renovación de la humanidad. No era meramente como Nostradamus, ¿no? Por así decirlo, que decía de eventos o decía así. Ellos eran más bien como cambio de conciencia humano. Ok. Sí, pues es que es lo que te digo, o sea, muchas veces malinterpretamos las profecías o malinterpretamos o interpretamos a nuestra manera lo que nos vienen diciendo ciertas profecías, ¿no? Así es. Yo traigo aquí una que dice que es dentro de lo mismo, dice: durante 40 años el arco iris no aparecerá. Durante 40 años todos los días se le ha de ver la tierra seca, su aridez aumentará y gran diluvio cuando se logre ver. Estamos hablando de desastres naturales importantes. Es una profecía de Nostradamus. Ok. Y como te digo, o sea, no estoy en contra de estas profecías. Y cierto, últimamente se han visto muchos eventos climatológicos que no ocurrían en muchos años. Pero a lo mejor años anteriores, 300, 400 años antes, igual manera se veían. Desde que tenemos la revolución industrial con el calentamiento global existe. O sea, desde entonces empezamos a ver un cambio climático. Obviamente se ha acrecentado más y ahorita en esta época tenemos más cambios climáticos. Ya las estaciones no son como antes. Sobre todo, pues cada quien se va a dar cuenta en su región donde vive cómo ha ido cambiando el clima. Acá nosotros en la ciudad de Chihuahua, pues sí nos hemos dado cuenta que el invierno dura menos para nosotros. El calor del verano es mucho más fuerte que años anteriores. Pero sí, digo yo, es muy genérico. O sea, ¿desde cuándo venimos viendo cambios climáticos? ¿Desde cuándo, no sé, un desastre natural en México, el temblor del 86? Sí, claro. Entonces, siempre ha habido desastres naturales, no es algo nuevo. Pero sí, quizás han aumentado. No tengo el dato, pero quizás han aumentado a comparación de otros años. A lo mejor empezaron a aumentar porque empezamos a tener más tecnología y podemos controlar más el clima, ¿no? A lo mejor. Ser. Y dentro de esa lógica, sí cabe la profecía de los cambios climáticos. Sí, porque aquí, digo, si recuerdan el video del HARP, pues es una máquina por medio de radiofrecuencia que es capaz, se supone, de mover y de controlar el clima a voluntad. De modificar el clima. Que ya habíamos hablado de esto en un capítulo anterior, entonces por si no se les pasó o algo, que estén ahí pendientes y lo revisen. Pues entramos con Nostradamus. A ver, ¿qué? Bueno, Nostradamus, a mí lo que me llama la atención ahorita que estabas mencionando de los mayas, es que él también era un astrólogo. Sí. Él también basaba mucha de sus visiones, de sus predicciones en las estrellas. Fue médico de profesión, se pudiera decir. Esto fue en el año 1503 cuando él nace y es conocido por el libro de las profecías, Les Prophéties en francés. En francés, para los que hablan en francés. Por si nuestro amigo... no era francés, era chileno. Tenemos un amigo chileno y uno de Bolivia. No, Colombia. De Colombia. Parcero. De Colombia. Saludos para allá. ¿Cómo decir lo que Nostradamus hizo y predijo? Porque igual que lo que decíamos ahorita, son textos que deja
en cuartetos, creo que los escribía. Pues sí, cuartetos. Cuartetos, ¿verdad? Y en latín, creo, ¿no, Luis? Desconozco, pero sí eran cuartetas poéticas. Menciono lo del lenguaje porque, o sea, a pesar de que pues él era francés, la interpretación y sobre todo la traducción de estos textos, ahí es en donde hay muchísima variación. Entonces, cabe mencionar que las profecías que él hizo bastantes, no tengo el número exacto de lo que él, las profecías que él realizó, de los escritos que él realizó, pero de este escrito que les comento se destacan algunas, como fue el ascenso de Napoleón. ¿Qué fue, Luis? ¿La caída o el ascenso también de Hitler? El ascenso de Hitler. La realización de la Segunda Guerra Mundial y de lo más contemporáneo, pues lo sucedido el 11 de septiembre. Así la es. caída de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Uh-huh. Sin mencionar lo que está o lo que pasó ya más actualmente, ¿no? Del famoso... Que quizás está por pasar. Sí, bueno, por ahí va. Todavía no concluye, No. o sea, está... Pero está ya empezó, por así decirlo. Porque, bueno, anterior a esto decían que iba a pasar. ¿Sí me entiendes cómo? Sí. Ok. Pero ahorita lo mencionamos Sí, ya. Yo ya me perdí, pero ahorita lo Sí. que lo mencionen les agarro el patín. Sí. Aquí lo curioso es que la mayoría de las profecías, si no es que casi todas las que mencionamos ahorita, son a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que se le da la interpretación después de que suceden los hechos. O sea, nadie estaba esperando la caída del 11 de septiembre y una vez que sucede, de lo sucedido el 11 de septiembre, se le da la interpretación del texto. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, eso a mí me juega un poco en contra de que haya sido alguna revelación a la cual él fue certero, porque como tal el texto no menciona así como que, o sea, obviamente no iba a decir un avión va a ir y se va a estrellar, porque pues en aquel entonces creo que todavía no existían los aviones, en 1500. No como los conocemos. O no como los conocemos ahorita. O sí, pero no sabían cómo describirlo. Pues no sabrían cómo describirlo porque no los conocían. Exactamente. Les digo esto, perdón que te interrumpa, porque sí hay escritos que los ponen como pájaros de acero. ¿Lo de Nostradamus o en general? En general hay dos casos, aparte del de Nostradamus, que sí lo ponen como pájaros de acero. Entonces, a lo mejor sí había, pero no supieron cómo ponerlo. Pero sí había que... Aviones en aquel entonces. Digo, es una probabilidad. Puede ser, ¿verdad? Pudiera ser. Pero no tripulados por hombres. ¿O sí? Pues no sé. Bueno, Pájaros. ok. Bueno, miren, ahí les va. Fue la cuarteta del libro 6. Perdón, el libro 6, cuarteta 97, es donde lo relacionan con el 11 de septiembre. Lo voy a leer simplemente para explicar el punto. 5 y 40 grados, cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Uh-huh. Al instante, gran llama dispersa saltará cuando se quiera hacer prueba de los normandos. Ok. Con eso ya dijeron que con fue... eso, ese es el texto que le da la interpretación a la caída de las dos torres el 11 de septiembre. Que concuerda que sí, la ciudad nueva, La ¿no? ciudad nueva. Nueva York. Ahí. Ujú. Fuego Ajá. y pues yo creo que nada más, ¿no? Pues yo me imagino que sí. No sé cómo habrán llegado a decir que eran A las descifrar. torres, ¿no? Pero bueno, fíjate que yo traigo uno, pero Ujú. este sí me sacó un poquito más de onda. Se los voy a leer literal. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Okay. A través de esa cuarteta se cree que Nostradamus profetizó el ascenso de Adolfo Hitler. Ok. Sí. Lo interesante viene aquí, al menos a mi punto de vista. Ujú. Sobre este tema mencionan también este verso. Bestias feroces de hambre y ríos tragar,
la mayor parte del campo contra Gister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar. Cuando nada el hijo de Germano observará. Así, aquí lo que obviamente causa pues intriga pues es Gister, ¿no? Digo, se parece mucho a Hitler. Sí. Pero bueno, quitando eso, pues no le hallo más. Bueno, sí tiene más sentido porque sabemos que Hitler pues era un gran orador. Movió mucho pues a las masas con sus palabras, ¿no? Con su lengua larga y retorcida. Es correcto, entonces, pues así literalmente son estos textos de Nostradamus que nos podemos encontrar. Volvemos a la misma, creo que sí estamos coincidiendo un poquito en que sí lo deja bastante, un tema muy abierto a interpretación variada, por así decirlo. Ajá, que aquí hago un paréntesis muy grandote, me salgo totalmente del tema, pero me llamó la atención esto de Gister, porque cuando andaba yo haciendo mis pininos por querer aprender alemán, me topé con una pues crónica, se pudiera decir, una leyenda dentro del folclore alemán, que mencionan a Gister. Gister era un personaje el cual asciende de manera muy rápida al poder y el poder lo envenena y lo hace ir contra el pueblo. Hay una canción de un grupo alemán, Hagar. De Hagar. Sí te iba a decir eso. Ahí la mencionan. Ahí mencionan a Gister y hablan de cierta manera de esta leyenda, pero pues digo, lo que dice Nostradamus, volvemos a la misma, ¿no? O sea, son textos que los deja muy a libre interpretación y no es hasta que sucede lo que se cree que se pudo haber interpretado ahí, porque obviamente cuando él escribió no iban a decir, no, pues es que están hablando del bigote chistoso de Hitler y que esto y que... No, ¿eh? Pero ya después es que se le da esta interpretación. A mí lo que sí me sorprendió de Nostradamus, ya investigando las profecías más concretas, fue que él en una de estas cuartetas sí habla del incendio de Londres, el gran incendio que pues casi acaba con la ciudad. Sí. Y sí, no me acuerdo exactamente si sí menciona la ciudad de Londres así como tal, que es la que va a arder, o si no hace muchísimas referencias a esta ciudad. Pero esa sí estuvo así como que casi de que él fue y prendió el cerillo que... algo así, o sea, sí me explico, porque sí fue muy certera. Tampoco digo, no sé si se le pueda dar o quitar crédito ahorita, pero pues a mí me sigue llamando la atención sobre todo eso de Londres y la interpretación que se pueda dar de los textos, que yo repito y reitero, el hecho de ya traducir un lenguaje, pues no es cualquier cosa. Entonces, sobre todo en cuestiones tan generales y sobre todo dándole una interpretación, porque de cierta manera cuando tú traduces o lo haces de manera literal o lo haces ya con una interpretación ya un poquito más personal. Claro. Es lo que yo siempre he tenido, debemos de tener en consideración, sobre todo los que son creyentes y llegan a leer la Biblia. Son textos, sobre todo el Antiguo Testamento, viene de lenguas muertas, del arameo y lenguas que ya no existen. Entonces, como tal, traducirlas de una lengua que ya no existe al español, pues no es tan fácil darle una interpretación a lo que ellos querían decir, a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces son muy difíciles. Si esa es lengua, obviamente el latín al español ha de ser un poco más fácil porque vienen de la misma raíz, ¿va? De las lenguas románticas que se les dicen. Pero aún así es difícil y es complicado darle ese sentido que esta persona que escribió estos textos quiere decir, ¿verdad? Para hasta el mismo ¿cómo decirlo? El mismo tono con el que, por decir, muchas veces los chinos o los mandarín, el tono en el que pronuncian las palabras tiene mucho que ver al significado que le quieren dar. Claro. Entonces, lo mismo pasa con ciertas culturas. Como te lo dicen, puede cambiar el sentido de... Sí, o sea, incluso la acentuación te cambia totalmente el concepto, el significado de palabras.
Y ahora súmale, Dani, que aparte tú estás hablando de transcribir este lenguaje al español, pero muchas veces no se hacía directo. O sea, muchas veces lo transcribían a otro lenguaje y luego ya el que entendía ese lenguaje lo transcribía a otro y luego ya llegaba al español en manera de ejemplo. Sí, pues o sea, ahí se va perdiendo muchas veces el sentido o se le da otra connotación dependiendo de quién haga la traducción. Un teléfono descompuesto. Exactamente. Sí. Fíjate que yo encontré una predicción del fin del mundo de Nostradamus y digo, es lo mismo, o sea, son ambiguas y son muy, muy certeras, pero al mismo tiempo son muy fáciles de decir, aquí puede estar esto. Ajá. En la predicción dice así: en el año de los gemelos surgirá un gran líder del este. El fuego y el trueno en la gran guerra estallarán. La sangre de los inocentes será derramada y la humanidad sufrirá grandes tribulaciones. Está bien obvio, Dani. Sí. Es el ascenso de Asgard contra los nivelungos. O sea, digo, se supone que se está interpretando como una tercera guerra mundial y es un conflicto bélico entre Estados Unidos, Rusia y China. Así lo interpretan. O también sobre la guerra de Ucrania y la tensión que hay en Taiwán. O sea, digo, pues Rusia y Estados Unidos siempre han estado del chongo y también China. Y China. O sea, díganme cuándo no en el mundo, en la historia no han estado Rusia. Hasta en Rocky lo hemos visto. Hasta por la luna se peleaban. Sí, estos vatos siempre han estado peleados. Son como los hermanos Gallagher que están aquí enfrente. Pero en fin, sí. O sea, digo, son predicciones que digo, están bien y quizás sí vayan a pasar, pero están muy generales. O sea, digo, igual, si estuvieran muy gráficas, estaríamos en conflicto de decir, oye, pues ya están todos predispuestos a hacer tal y tal cual cosa. Claro. Como una predicción como tal, pues sí está difícil de darle un sentido a que si es literal o no es literal, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ya volviendo con una de las que Chanca. más emocionan y actualmente ahorita está un poco más en boca de todos, pues es la del Papa Negro, ¿no? Ojo, negro no es por el color, sino también tiene otro significado. En uno de los videos que pusimos ahí, lo explicamos. Sí, bueno, el astrólogo predecía que iba a llegar un Papa Negro después de la muerte de un Papa anciano. Pero la palabra negro, como les comentaba, tiene distintas interpretaciones. Para algunos se trata de un pontífice de origen africano, mientras que para otros se refiere a un simple término que se utiliza para referirse al superior general de los jesuitas, que suelen vestir de negro. Ok. En esta línea se ha popularizado la supuesta predicción de que la llegada de un Papa Negro a la Iglesia Católica sería el aviso del fin de los tiempos o una señal apocalíptica. No obstante, ojo aquí, muchas veces se trata de interpretaciones sensacionalistas, pues incluso han circulado pasajes de Nostradamus que no son reales y nunca han sido publicados como sus escritos originales. Por otro lado, los estudiosos advierten que la Basílica de San Pablo, alrededor del santuario en el Vaticano, hay un retrato de todos los papas, y es que solo hay un espacio para un papa más, después de Francisco I. Y se dice que con ese último espacio llegaría el juicio final. Ok, pero esto es de Nostradamus. Yo lo encontré como Nostradamus. Ok. Yo aquí supuestamente tengo no sé si, corríjanme si estoy mal, tengo el escrito de Nostradamus que dice: por la muerte de un pontífice muy anciano será elegido un romano de buena edad, de él se dirá que debilitará su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura,
con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Rojo. Fíjate, aquí ya tenemos dos. Uh-huh. Dos que supuestamente eran las mismas. Dicen lo mismo en algunas partes, pero es diferente en otro. Entonces, si de aquí mismo ya tenemos dos diferentes, imagínate cambiándole de idioma, traduciéndolo o todo ese rollo. Te digo, también el contexto es demasiado importante al momento en el que la persona hace su traducción. Sí, porque todos dicen que se refiere a un papa de gran edad, que es el Papa Francisco, que va a fallecer. Uh-huh. Y va a entrar este papa de color negro, que muchos lo relacionan con el color de su piel, pero ojo, yo me acuerdo mucho que cuando Benedicto XVI entró y renunció, o no sé cómo se le diga, al papado, subió al papado el Papa Francisco, y muchos lo relacionaban con el Papa Negro por lo que tú mencionas. Sí. Porque el Papa Francisco, abajo de su túnica de papa, de la túnica blanca, siempre llevaba el hábito, no sé cómo se diga, sí, negro, sí, de los jesuitas. Sí, lo que pasa es que... Y entonces lo relacionaban con el Papa Negro. Es que él tenía mucha relación con los jesuitas. Uh-huh. De hecho, cuando él asciende al papado, fue de las críticas más severas que recibió, porque siendo él cristiano no tenía que tener tanto contacto con estos jesuitas como tal. Él lo que buscaba era pues como que una abertura religiosa que no se centrara meramente en el catolicismo, sino que se expandiera, ¿no? O sea, uh-huh, no sé si de cierta manera buscando más creyentes, atraer más creyentes o unificar, algo muy difícil de hacer, ciertas religiones, pero él tenía esa intención, entonces por eso es que se le decía el Papa Negro. Ahora, dentro de las pláticas que tenemos fuera de podcast, que son bastantes, alguna vez mencionamos que este papa, me decía Luis, es que este papa ya abrió esta puerta, es que este papa ya abrió esta otra puerta. Y yo literal lo entendí así como que, pues, ¿cuáles puertas está abriendo? Lo que pasa es que este papa también fue muy criticado porque dentro de esta expansión que quiere hacer religiosa, empieza a tener mucha aceptación de la homosexualidad. Uh-huh. Empieza a tener mucha aceptación de lo que son los válgame, se me fue el nombre de los dentro de la religión, lo que es el bautizo, lo que es el matrimonio, lo que es se me fue este nombre, ahorita se los digo. En el hecho de aceptar nuevamente personas que ya estaban divorciadas, que se pudieran volver a casar por la iglesia, sacristía, no me acuerdo cómo se llama, no les voy a mentir, no soy muy religioso como para sabérmelo, pero dentro de toda esta expansión que hace, la iglesia empieza de cierta manera a tenerle, no miedo, sino que empieza a ver, oye, pues, o sea, tú estás siendo papa, no tienes por qué estar abriendo todas estas puertas, como dice Luis, porque realmente se cree que este papa no es, o sea, no que el que sea el sucesor va a ser el que traiga o sea meramente visto como el anticristo, sino que más bien Francisco es el último papa, según las cuentas. Yo ahorita le preguntaba a Luis que si esto del Papa Negro era cuestión de Nostradamus, porque yo lo había visto con San Malaquías. San Malaquías sí era un arzobispo irlandés, el cual en su viaje a Roma tiene una revelación de todos los papas, de los 112 papas, y él nunca ve a alguien más después de este último Papa Negro. Ahora que, como dices, ojo, o sea, no tiene que ser de color, ¿verdad? Uh-huh. Él simplemente decía que era cuando nombren al Papa, ya es que agarran un nombre papal. Sí. Era, creo que San Pedro. No. Sí, era Pedro el Romano.
el que supuestamente Pedro, que es el que se le atribuye la creación como tal de la Iglesia Católica. Sí, pues es el primer papa supuestamente, según iba a regresar. Religiosas católicas. Entonces, más que nada, la cuestión apocalíptica viene, que es el regreso del primer papa, el regreso de la palabra real de Jesús, y ahí es en donde empieza el apocalipsis. Entonces, a eso es a lo que realmente Malaquías se refería. Ajá. Ahora, si nos ponemos a escarbarle un poquito adentro de todas las conspiraciones que hay dentro del Vaticano, que pues es la casa oficial de la religión católica, vamos a encontrar mil y un cuestiones, ¿no? O sea, que ahorita a lo mejor, si estamos hablando meramente de profecías, no viene tanto al caso, pero sí podemos mencionarlo como cuestiones conspirativas, si así lo queremos ver. Y la selección de un papa no es nada sencillo. Yo me acuerdo cuando fue el cambio a Benedicto, se tardó tiempo en seleccionar a Benedicto. Que Benedicto era todo lo contrario al Papa Francisco. Sí. Era muy cuadrado y era... De hecho, dicen que él fue uno... No tengo el dato certero, pero dicen que él fue uno de los que sacó a muchos pederastas a la luz dentro de la Iglesia Católica. Uh-huh. Que él los sacó a la luz y los quitó de sus puestos. Y estaba muy en contra del matrimonio igualitario y de todos. Era una persona muy cuadrada, que por eso él mismo dijo que él no podía ser el representante global de la Iglesia Católica, porque sus creencias eran muy, muy cuadradas. Y aparte, pues veníamos de un papado de Juan Pablo II, que pues era pues también muy tranquilo. Sí. A comparación de... Entonces sí, por eso se le atribuye el Papa Negro al Papa Francisco. Al Papa, sí, exactamente. Pero sí, lo que comentas tú respecto a Roma y a lo que viene siendo más en concreto al Vaticano, pues sí es algo de lo que nos podríamos llevar un capítulo y quizás gente se pueda sentir ofendida porque sí hay muchas teorías conspirativas dentro de la misma iglesia que existe en el Vaticano, ¿verdad? Uh-huh. Y de todos los misterios que en él guardan, sobre todo porque hay una biblioteca exclusiva de que no tiene acceso nadie más que ellos mismos, ¿verdad? Que guardan ahí, no sabemos si pues a lo mejor quizás nunca lo sabremos, ¿verdad? Sí, realmente, pues se cree dentro de las teorías de conspiración, se cree que en esta biblioteca subterránea enorme, creo que una vez leí que medía no sé qué tantos kilómetros, o sea, es impresionante el tamaño de esta biblioteca. Guardaban sobre todo cuestiones de testimonios que la iglesia tenía conocimiento, pero que no particularmente hacía oficial. La mayoría de los libros dentro de una de los compartimientos, cuartos que hay ahí, que le dicen el cuarto negro, guarda más de 7,000 registros de exorcismos, de los cuales la iglesia no los niega, pero pues tampoco te da santo y seña de cómo fue lo que sucedió. Ahora, en aquellos entonces, pues un exorcismo era desde que a lo mejor a ti te daba fiebre y ya te decían que se te metió el diablo y iba el sacerdote y te exorcizaba, ¿no? O enfermedades psicológicas. Ajá, exactamente. Psiquiátricas. Y la iglesia guardaba registro de todo esto, pero desde ahí también existen los libros que hablan acerca del último papa, acerca de lo que mencionaba Luis o tú, Dani, de que ya no hay espacio para... Nada más queda espacio para una foto. Ajá, exactamente. O sea, un registro... un registro papal. Pero pues de ahí... Digo, como dices, quizá nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que está ahí adentro, ¿no? Todo esto es teoría nada más. Uh-huh. Fíjate que dentro de las... profecías de los últimos tiempos, yo también encontré conocemos muy bien el término apocalipsis o apocalipto,
que se refiere al fin de una era o al fin, el final. Ujú. Entonces, este libro en la Biblia es muy conocido por el hecho de traer muchas profecías acerca del fin del mundo. No se sabe con exactitud quién lo escribió, pero se cree que el escrito fue por el profeta Juan. Entonces, narra muchas de igual manera. Yo soy muy creyente de esto, pero de igual manera son muy, muy genéricas. Y hay otras que tienen mucha complejidad, que es muy difícil interpretarlas, o que él vio y son situaciones muy espirituales que no podríamos desarrollar. Por decir, hay una en Apocalipsis 6:12 que dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y un gran terremoto, y el sol se puso negro como el silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como de sangre. Esto se lo atribuyen mucho a... Últimamente ha habido muchas lunas de sangre. Lunas, rojas. Rojas. Decirlo. Ajá. Y también muchos eclipses totales solares. Entonces, eso se lo atribuyen mucho a mensajes del fin del mundo. Pero digo, esto ya estaba revelado. O sea, ya astronómicamente ya se sabía cuándo iba a haber muchos eclipses, y eso ya está calculado de cuándo va a estar las lunas rojas o cuándo. Por eso para mí me hace mucho ruido decir cuándo exactamente. A lo mejor en otros 100 años va a haber mucho movimiento de lunares o solares. No sé ustedes cómo la ven. También se dice que en los últimos tiempos habrá muchas señales en los cielos. Uh-huh. Y pues últimamente se han visto muchos terremotos, muchas señales de ovnis y cosas de esas. Entonces, pues puede que sí, puede que no, pero pues ahí están los escritos, ahí están las profecías. Unos lo verán muy cierto, otros los verán muy lejano. Se hablan de que en la Biblia se dice que habrá guerras y rumores de guerra, pero digo, pues desde la Primera y Segunda Guerra ha habido rumores y ha habido guerras, y desde antes ha habido muchas guerras. Entonces digo yo, eso es muy ambiguo, muy... Ahorita a lo mejor se escuchan más guerras, uh-huh, pero no tengo el dato como para decir, sí, antes se escuchaba de 2 guerras nada más, y ahorita se habla de 50 guerras aproximadamente. No, pero fíjate que también está esta creencia, pues no profecía como tal, pero sí se dice desde hace tiempo que el día que exista, que estalle una tercera guerra mundial, es cuando va a ser el verdadero fin del mundo. A lo mejor las guerras ahorita ya no son como las conocemos Uh-huh. tal cual, y hay otra manera de exterminar masivamente a la gente, pero pues estos genocidios ya son de maneras muy diferentes a lo que lo conocíamos a punta de bala, ¿no? Pues conspiranoicamente hablando, el COVID-19 fue una guerra. Uh-huh. Sí, exactamente, fue un genocidio extremo en el cual pues no se gastó ni una sola bala. Uh-huh. ¿Estás muy serio, Luis? Estaba pensando, ahorita que estaban diciendo de la tercera guerra y todo ese rollo, hay una que se llama Baba Vanga. Uh-huh. Ella sí dice que en el 2025 está el inicio de un conflicto interno de Europa y se interpreta como el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Pero pues ese conflicto interno en Europa lo estamos viendo desde el año pasado. Sí, Sí. así es. Nada más que, pues digo, bueno, ella... Quizás si es del 2023 y no se habíamos dado cuenta. Sí, digo, porque también está otro muy interesante, que sí, pues vale la pena tocarlo. Esta es una revista. Oh. Sí, es una revista, me parece que inglesa, sale semanalmente y se llama The Economist.
¿Cómo se llama, Jimmy? The Economist. Así se llama. Esa pronunciación. ¿Por qué vale la pena mencionarlo? A mi punto de vista, si hay alguien que políticamente, económicamente, pudiera llegar a saber qué va a pasar, creo que son ellos. Uh-huh. Porque esta revista es mayormente por gente poderosa de años atrás. O sea, hay los inversionistas mayoritarios, de esta famosa revista son familias poderosas. O sea, nada más tenemos a los Rothschilds. Uh-huh. O sea, nomás con eso te das cuenta. Pero bueno, los Cadbury, los no sé cómo se pronuncia, pero son los Schroeder y se las debo. Y los Angeli. Sí, o sea, son familias muy poderosas, son chocolateros, son los Cadbury. Son una familia, por ejemplo, los Rothschild, pues son de que estuvieron moviendo de la banca, ¿no? O sea, acciones, okay. Y empezaron a mover aquí, a mover allá, y entonces, o sea, es gente que tiene pues mucho dinero, y con el dinero pues viene poder, ¿no? Entonces, les cuento un poco rápido o un poco de las tres que a mí me llamaron la atención. Cabe mencionar que aunque esta revista se saca semanalmente, tengo el entendido que no siempre cada semana saca su portada famosa. Esta portada famosa que la podemos ver, sale cada año, para cierre de año. Uh-huh. Estas portadas se publican a finales del año anterior al que hace referencia, en noviembre, ¿sí? La portada del 2019 fue publicada en noviembre del 2018, ¿sí? Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, okay. Sí. En esta portada sale un panda gigante, interpretado como el ascenso de China uh-huh. en la economía global. Viene una erupción volcánica, algunos lo relacionan con la actividad volcánica significativa en ese año, y viene un reloj sin manecillas, visto como una referencia a la incertidumbre temporal o eventos inesperados. Vienen más símbolos, ¿verdad? Uh-huh. Pero son los que destacan. En la portada de 2024, que se publicó en noviembre del 2023, viene Claudia Sheinbaum. Fue vista como una predicción de su victoria en las elecciones de 2024. No viene como tal la foto de ella, ¿verdad? Viene una silueta para que me entiendan y la podamos relacionar como tipo de Barbie, ¿no? O sea, el perfil de Barbie, okay. Viene algo similar y la relacionaron con Claudia Sheinbaum. Casualmente o no casualmente, en ese año pues ella fue presidenta, ¿no? Bueno. Viene Donald Trump también, que indicaba su regreso a la política estadounidense. Ajá. Vienen misiles y tensiones. Algunos los asocian con conflictos en desarrollo. En la portada del 2025, que salió en el noviembre de 2024, viene de nuevo Donald Trump. Él viene en una imagen central, o sea, uh-huh. El principal sigue siendo el cuadrito chiquito, uh-huh. Pero viene en medio, ¿no? Uh-huh. Su imagen central fue vista como una predicción de su regreso a la presidencia de Estados Unidos, que pues sí regresó, ¿no? Sí. Gráficas descendentes y símbolos financieros interpretados como señales de posible recesión económica. Vuelve a aparecer un reloj de arena y símbolos nucleares asociados con tensiones geopolíticas y posibles conflictos. Viene Putin también. Y como les comento, vienen varios elementos. Si no tuvieron oportunidad de verlas, se está trabajando ahí en un videito para podérselas presentar. Vienen demasiados íconos o pictogramas, no sé cómo llamarlos. Algo así como, para que se den una idea, como esos jueguitos de adivina la película, adivina... Algo así, ¿no? O sea, como que una imagen no completamente a color, sino que con juego de contraste en colores, sí. Uh-huh. En el cual se deja en evidencia a la persona, al sujeto o a la situación a la cual están haciendo referencia.
pero de una manera muy, muy sencilla, muy simple, ¿no? O sea, Sí, en sutil. bicolor nada más y Sí, se de acabó. hecho, está manejando grises, escala de grises, negro, blanco y grises Ujú. y rojo. Y rojo. Ujú. Azul en 2, 3 lugares, ¿no? Dejaría- En esta portada del 2025 no No viene azul. No, viene rojo nada más. Ok. Y dentro de estas imágenes yo ya había visto una teoría conspirativa. Viene un ojo y no es el ojo del que todo lo ve. Es un ojo muy misterioso y viene una nariz. Y relacionan este ojo y esta nariz al supuesto anticristo. Yo había visto una Sí, teoría. tienes razón. Y el ojo no es totalmente rasgado. O sea, muchos Ujú. podrían decir que es Oriental. oriental, pero no. Y es un ojo muy conocido. Yo creo que es muy conocido. A mí se me hace un ojo muy, muy conocido. Es ¿De una- Monster Inc? Mike Wazowski. Mike Wazowski. A mí se me hizo muy familiar. Y dije yo, este ojo puede ser de una ¿De quién? ¿De persona. quién? No, Pues no sí, voy yo a no le... decir Ah. porque me pueden funar o algo. ¿No? Ok. No te creas, pero sí se me hace una persona que es dueño de varias empresas, líderes, hasta de una red social, y se me afigura mucho su ojo, o sea, el estilo de su ojo y mucho el resto. Yo no creo que sea el anticristo, no porque no tenga datos de otros supuestos anticristos, sino porque pues se me hace muy difícil, porque es una persona, supuestamente el anticristo es una persona que va a agradar a todos, o sea, en general va a agradar a todos. Pues bueno, digo, aquí nos pudo haber salido tema para otro podcast. Sí. Esta revista de The Economist, si les gustaría que tuviéramos un podcast sobre esta revista famosa, déjenos nuestro comentario, ¿verdad? Lo trabajamos, lo analizamos y pues tratamos de llevarle la mejor información que se pueda, que se obtenga, porque digo, no la inventamos, la investigamos y lo que ustedes leen es lo que nosotros leemos, nada más se los acercamos y les dejamos más preguntas que respuestas. Exacto. Eso es nuestro Eso trabajo. es un hecho. Pero aparte también, pues, vemos, o sea, como tal, hemos visto otros videos de otros podcasts y de ahí también nos nutrimos, ¿va? No, también leemos, también Sí. investigamos, ¿va? Pero muchos de estos temas, pues, también los hemos visto con otros que generalmente son parte de este gremio. De este mismo. Ajá. Pues yo creo que hablando del The Economist, quienes pudieran realmente, no sé si la palabra correcta sea predecir o hacer que pase, pues son estos líderes, ¿no? Sí, o claro sea, que sí. ahorita estamos todos de acuerdo que el billete pues mueve el mundo y quien tiene más ¿Y quién más tiene poder billete que ellos? Ajá, o sea, exactamente, a eso es a lo que voy. O sea, a lo mejor ellos pueden decir, bueno, vamos a poner ciertas imágenes capciosas que puedan desviar un poquito la atención, pero el mero foco de esta portada va a ser fulano, fulano y fulano. Sí. Porque ya sabemos que la Sheinbaum va a llegar, que va a Sí. regresar el Trump, que va a ascender China, que va a hacer otra pandemia, etcétera. ¿Sí me explico? Y a lo mejor ya los demás imágenes, pues le pongo ahí un elotito y para que crean que va a pasar algo con el maíz y algo así. Yo digo, o sea, yo lo hablo en opinión propia. Pero es que si te pones a pensar, no es nada descabellado. O sea, simplemente ellos pudieran hacer esto. Es simbología pura. Ajá. Y la va a entender quien la conozca. Así, sí. Exactamente. Sí, por ejemplo, hay un puño alzado y se ve que es un puño de los de Wakanda. Sí, de Wakanda Forever. No, Sí. un izquierdo. Entonces estamos hablando que se alza la izquierda. Ajá, exactamente. ¿En cuáles países no está la izquierda alzada? Bueno, y volvemos. Ese es el símbolo que conocemos o que tú conoces que eso representa. A lo mejor para gente adinerada o gente que ya tiene mucho conocimiento de este poder, ellos ya saben que es otra cosa. Porque viene un carro con una pilita batería. y una batería y un Sí. signo de batería. Entonces dices, pues sí, te está hablando de a lo mejor Los autos eléctricos. La De nueva Tesla. era de... Ujú. Sí, Bueno. pero como dicen, tiene uno que estar involucrado Sí. tiene uno que medio saberle, porque pues a lo mejor, no sé, alguien ve el carro y ve la batería y... Es un radiocontrol. O sea, puede pensar otra cosa, ¿sí me explico?
ese es a lo mejor el chiste, el meollo de este tipo de portadas. Jugar con eso, o sea, quien lo va a entender es quien está adentro y para quien va el mensaje. Así es. ¿Sí me explico? Yo digo, ¿verdad? Pero sí estaría muy interesante incluso dedicarle un capítulo completo a esto. Y analizar cada una de las analizar cada uno. Sí, estaría muy padre eso. Sí, sí estaría interesante. A manera de información adicional, pues vamos a dejarles un guiño enorme en este capítulo al The Economist. Ya lo verán cuando lo publiquemos en unos cuantos minutillos. Así es. Bueno, y para ir cerrando ya este podcast, si tuviera yo que elegir a alguien de los que mencionamos, si le creo o no, yo me voy por The Economist. The Economist. Yo me quedo con ellos. Ellos para mí tienen el poder, tienen el conocimiento, tienen la manera de lograr que pase, que suceda. Yo me quedo con ellos. Digo, Nostradamus y todos los videntes que vimos, me gusta. Sí creo que se pueda dar este tipo de visiones, este tipo de predicciones por medio de trances, por medio de muchas maneras que pueden lograrlo. Pero no me gusta su manera ambigua que decíamos que deja totalmente como un horóscopo, ¿no? Okay. Entonces yo me quedo con The Economist. A mí se me hace que ellos sí saben ya totalmente qué va a pasar. Y si no, pues hacen que pase. Okay. Yo como tal, como profecía, discúlpenme, pero yo lo descarto. O sea, no que no sean ciertas, sino que más bien provocan que estas cosas pasen, ¿no? Nos alistan para que estas cosas vayan a pasar. ¿También puede tener ese papel? Yo como persona religiosa, yo me quedo con las profecías de la Biblia, que la mayoría se han cumplido. Hay muchas que no faltan en cumplirse, pero sobre todo porque leí las profecías de Jesús y cómo realmente pasaron, ¿va? Esa es mi percepción de las cosas. Ok. Ay, algo le iba a decir ahorita que estaba diciendo Luis de... Ok, si en tiempos modernos tú ahorita pues tú te vas ciegamente con The Economist, pero si no existiera eso y tuvieras que escoger a alguien del pasado, probablemente sí me quedaría con Baba. Ok, ahora aquí pensando yo un poquito como tú, Luis, decíamos que las revelaciones que estos videntes tienen, que estos pues no profetas, pero sí alguien que pudo pensar en ver en el futuro a través de una visión. Ok, nos lo explican como una visión porque a lo mejor no se tenía conocimiento de otra cosa en aquel entonces, ¿no? Sí. Probablemente pudo haber sido otra cosa, o sea, yo pensando siempre de una manera conspiranoica. La manera en que pudieran haberlo interpretado pudo haber sido es que se le reveló fulano o tuvo una visión de esto, tuvo un trance, como así lo decimos, pero quién sabe, a lo mejor fue otra cosa, o sea, a lo mejor pudo haber sido algo más allá que les abriera el tercer ojo. Un brinco en la dimensión. Digo, exactamente. Varias cosas que no supieron. Incluso hasta un viaje en el tiempo, o sea, quien dice que astral, no, ¿sí me explico? O sea, hay muchas formas que ahorita lo que les decía, y siempre me clavo yo en eso, en la interpretación de los textos, pues así lo escriben porque a lo mejor, como decía Luis, pues oye, los decían que eran pájaros de acero, pues sí, güey, pero pues no conocían los aviones, pues cómo más lo describen, ¿no? Sí. Puede ser así, yo con eso concluyo. Yo si tuviera que creer en alguien, yo sí me iría por San Malaquías. No sé por qué me llamó la atención su historia. Okay. Pero sí me iría con ellos. Pues yo aprovecho y me despido. Les agradecemos nuevamente que estén pendientes de nuestras redes sociales. La verdad, dicho sea de paso, y ¿cómo le dicen? Sencillez aparte, pero en TikTok sí la estamos rompiendo chido, sí van buenos nuestros números y yo lo quería mencionar para que precisamente nos sigan apoyando. Ya, para agradecer. Yo también, pues me despido. La verdad, se me hizo muy interesante el tema. Concluimos con un tema muy controversial y muy chido y quizás dando pie a un segundo podcast ya dentro de otro tema, dentro de este mismo tema. Me despido diciéndoles nuestras redes sociales. En Facebook Los Magios, en TikTok los.magios07,
En Instagram, los-magios CUU. En Spotify, Los Magios Podcast CUU. En YouTube, Los Magios Podcast. Síganos, igual compártanos. Si les gusta, denos los pulgares arriba. Si les disgusta, comenten lo que no les gusta, lo que les gustaría que cambiáramos o el tema que les gustaría que tocáramos. Estamos para escucharlos y para poder mejorar este espacio que es de ustedes. Magios, pues me despido, no es un adiós, es un hasta luego. Agradecerles de nuevo todo el movimiento que tenemos en redes sociales. Estén atentos, vamos a estar subiendo pues videos que complementan un poco de lo que nos faltó un pelín de aquí por cuestión de tiempo de podcast. Estén atentos a estos videos, son interesantes, traen mucha información, los hacemos, la verdad que ahora sí que con todo... Los haces. Los hago con todo el cariño del mundo Sí. para ustedes, y que pues se trata de aprender, ¿no? Se trata de aprender, se trata de cuestionarnos, no crean todo a la primera, para eso son estos videos, ¿verdad? Para dejarles más preguntas que respuestas. Aparte. También. Magios, un placer haber estado con ustedes, hasta luego.